Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nos reencontramos nuevamente en este nuevo capítulo. Especial este capítulo. Hoy va a ser un capítulo pura y exclusivamente de estudio, donde vamos a desentrañar grandes verdades de la palabra de Dios y específicamente nos vamos a enfocar en escudriñar la palabra de Dios. Si bien vamos a tocar temas prácticos de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es práctico, vamos a ir viendo en detalle este gran, maravilloso plan de nuestro amado Padre que tuvo para con nosotros a lo largo de toda la historia del ser humano. Así que por favor, pasen conmigo, primero que nada, a Juan capítulo 3. Capítulo bastante especial, como dije, y maravilloso. Así que vamos a comenzar rápidamente en el verso número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremenda respuesta la de nuestro Señor Jesucristo. Nunca entendí hasta hace un tiempo por qué le respondió de esa manera, ¿no? Así que para poder comprender estos 3 versículos, quisiera explicarles algunas cosas. El fariseo era una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley de Dios, de la ley mosaica, perdón. Sin embargo, el fariseo significaba y significa una persona que era hipócrita, que finge una moral, unos sentimientos o una creencia religiosa que no tiene. Por eso dice que observaba escrupulosamente y con cierta afectación. Las características de los fariseos: rápidamente ellos creían en la inmortalidad, nada que ver con la ley de la palabra de Dios, ¿no? La inmortalidad del alma, del espíritu, ellos confundían todo eso. Y la vida luego de la muerte, siendo que Dios ya le había dicho a Adán y a Eva: ciertamente morirás, y cuando morís, morís. Y encima creían en la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos externos. Así que viene este Nicodemo, fariseo, y nuestro Señor sabe con qué tipo de persona estaba tratando, ¿no? Y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios. Él finge creer eso. Este Nicodemo me molesta bastante porque de por sí era un hipócrita, viene de noche encima, a lo de notar, era un principal entre los judíos, un hombre de renombre entre los judíos, como quien dice, alguien que tenía autoridad, ¿no? Y
y viene hipócritamente a hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, sabemos que vienes de Dios. Esa palabra sabemos, ahora para poder empezar a entender por qué nuestro Señor le responde de esta manera, es la palabra griega eido, E-I-D-O. Es un verbo primario y propiamente significa ver, vemos que vienes de Dios. Conocer, saber, percibir, ver, comprender, entender. Eso es lo que significa este verbo, ¿no? Y nuestro Señor agarra y le responde en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, en la misma palabra griega, eido, entender, conocer, percibir el reino de Dios. Ese no naciere de nuevo, quiero decirles que es a ver, ¿dónde tengo esto escrito? Es la palabra que significa de arriba, no naciere de arriba. No naciere de arriba. Tenía escrito yo por algún lado acá cómo es esta palabra. Quiero leérsela. No naciere de arriba. Bueno, se me perdió la palabra, pero seguramente ahora la voy a encontrar en el transcurso de que voy hojeando lo que escribí, y ahí automáticamente se los digo. Pero significa el que no naciere de arriba no puede ver, entender, percibir, comprender el reino de Dios. Detengámonos un poquito aquí. El reino de Dios. Esta palabra reino es la palabra basileia. Así como suena, basi con S, leia. ¿Qué significa propiamente realeza? Reinar, gobernar, campo, ámbito o reino, que tiene como raíz una palabra griega que se llama basileus, así como suena, mediante la noción del cimiento de poder, soberano, rey. Quiero que presten atención a esto porque en general la mayoría de las versiones y revisiones que tenemos, gracias a Dios, los traductores que las hicieron, en general en más de un 90% que se traducen estos versos, son trinitarios. Para ellos es lo mismo Dios, Jesús y el don del Espíritu Santo. Ellos directamente lo mezclan todo y después en el estudio nuestro está el poder diferenciar el uno del otro, ¿no? Es muy importante porque tiene que ver esto con la palabra correctamente guía y el uso que le vamos a dar. Así que prácticamente esta palabra que viene de, ese es el artículo yo, está escrito en un modo definido, genitivo, singular, masculino, que se traduce del, cuando es singular, y de los, cuando es plural. Es el artículo los, cuando es plural. Del, cuando es singular, del genitivo masculino.
Entonces prácticamente una traducción corregida de este verso dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de arriba no puede saber o ver o entender o comprender del soberano que viene del Dios. ¿Entienden? Del rey que viene del Dios o del reino de Dios. ¿Entienden? De arriba, porque sabemos que vienes, le dijo Nicodemo, y esta es la clave para entender, que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Y Jesucristo directamente le dice, ninguna persona que no nace de arriba no puede ver, saber o entender, como vos decís, porque esa es la palabra que utilizó Nicodemo, acerca del soberano que viene del Dios. Lo mató. Como quien dice, nosotros acá tenemos esa jerga en la Argentina, ¿no? Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense lo que le dice, le descolocó. Le descolocó totalmente. Por eso, prácticamente este Nicodemo, a muchos de los fariseos, nuestro Señor Jesucristo le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, padre de mentira, que es homicida desde el principio y padre de la mentira. Desconfío mucho de este Nicodemo porque no entendió ni para atrás ni para adelante lo que le dijo nuestro Señor y le salió con esto. ¿Entienden? Y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí ya le da más énfasis a esa palabra, entrar. ¿Vieron? Es otra palabra griega, pero que tiene entrar, llegar. Tiene que ver con ver, con saber, porque uno entra a un lugar y conoce. Pero acá le da más dato, porque le dice el que no naciere de agua y del Espíritu. Esto es algo tremendo, porque el agua simbólicamente representaba a la parte carnal y espíritu a la parte de Dios. Dios es espíritu. Tenían que estar los dos incluidos para que puedan entrar o ver el reino del Dios, o el rey que provenía del Dios, o entender acerca de eso, porque de eso le está hablando. Porque Nicodemo vino con toda su sabiduría, con toda su arrogancia, y le dijo, Señor, sabemos que viene Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer. Nosotros entendemos perfectamente, cabalmente, precisamente eso. Nicodemo no entendía nada. Así nomás le digo que no entendía nada, y vamos a verlo esto. Y así que nuestro Señor empieza a dar datos espirituales que Nicodemo no entendía ni para atrás ni para adelante, como decimos acá en Argentina. Y en el versículo 6, que es este gran versículo, antes de leer este gran versículo 6, esta palabra nacer de nuevo que se da en el verso 2 es la palabra griega anosen. A-N-O-D-S-E-N, que significa de arriba, desde lo alto, nacer de arriba. Esa era la palabra griega que se me había perdido, vieron, acá la encontré, gracias a Dios. Así que anosen, de ahí sale nacer de arriba. El rey, el soberano de Dios, vino de arriba.
nació de arriba. Vamos a ver esto detalladamente porque acá estamos, Nicodemo se enfoca en nuestro Señor y le dice, sabemos que vos venís de Dios. Y dice, vos no podés saber, porque para saber de mí, vos tenés que nacer de arriba, le dice. ¿Entiendes? Y tenés que nacer del agua y del espíritu, como yo, le dice. En otras palabras, vamos a ver esto despacito. Así que no podés saber esto. Y entonces el otro, totalmente descolocado, como no entendía ni comprendía nada, le pregunta cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo. Puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Nada que ver. Ahora vamos a leer y vamos a estudiar esto poco a poco. Y vamos a ir desentrañando un montón de cosas. Versículo 6. Nuestro Señor agarra y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tremendo versículo. En este verso ocurren 3 figuras literarias. La tercera, la que yo voy a describir por último, está escondida en la segunda. Tremendo es esto. Pero la primera figura literaria se llama, la que yo puse como primera, ¿no? No quiere decir que tenga un orden así, primera, segunda, tercera, sino que las 3 ocurren, ¿no? La primera que voy a explicar se llama heterosis. Del griego heteros, ¿no? ¿Conocen, no? Heterosis. Otro diferente significa. Se da el nombre heterosis a una forma de enalaje que consiste en el cambio, no de una parte de la oración, sino de una desinencia o flexión de una misma parte de la oración. Por ejemplo, partieron, partan, partiremos. Ahí hay una desinencia o flexión. Incluye el cambio de una forma del verbo. De un modo o tiempo por otro, de una persona por otra, de un grado de comparación por otro, o de un número o género por otro. Eso es heterosis, la figura. De un número o género por otro. Juan 3:6. Lo nacido, lo que es nacido, o sea, están en un modo neutro de la carne, carne es, y lo nacido, lo que es nacido del espíritu, nacido también está en modo neutro, espíritu es. Los participios griegos son neutros, a pesar de que dicen referencia a persona, porque lo nacido de la carne o del espíritu, respectivamente, es más bien de naturaleza carnal o espiritual que la persona individual. ¿Entienden? Lo que es nacido de la carne, de naturaleza carnal es. Lo que es nacido del espíritu, de naturaleza espiritual es. O en otras palabras, si usamos bien la figura, lo que es nacido de la carne, carnal es. Lo que es nacido del espíritu, espiritual es. Hay un cambio, una disinencia en el verbo, de un número o género por otro. Cambia. Cambia. ¿Entiende? Porque incluye haceres de ambos sexos, dice acá la figura, ¿no? Pero acá estamos hablando de la carne y del espíritu. El significado de esta palabra, heterosis,
heterosis, aparte de la figura, tiene un significado, una definición. Es un término que se utiliza en la genética para la crianza o mejoramiento selectivo. También es conocido como vigor híbrido. ¿Saben lo que significa híbrido? Vigor híbrido, que tiene dos partes. Vamos a ver esto. También es conocido como vigor híbrido. Alguno que estudie sobre genética. O ventaja de heterocigoto. Es que tiene dos genes distintos o diferentes. Describe la mayor fortaleza de diferentes características en los mestizos. Fíjense, esto es la descripción de heterosis. La posibilidad de obtener mejores individuos por la mejor combinación de virtudes de sus padres mediante la exogamia. Significa exogamia dos pares de descendientes distintos o de diferentes linajes que se unen. Para entrar en el reino del Dios, o conocer al soberano que viene del reino del Dios, le dijo que hay que nacer del agua y del espíritu. Eso es lo que está explicando esto. ¿Entienden? Significa dos pares de descendientes o de diferentes linajes que se unen. La parte carnal y la parte espiritual. Como ocurrió con María. La parte carnal suya y la parte espiritual de Dios, porque Dios creó, ¿entienden? Esa célula sexual en la célula sexual de María, en el óvulo de María. Tremendo eso, tremendo. Poco a poco vamos a ir desentrañando La próxima figura, fíjense todo lo que dice, con una figura, todo lo que recopilamos es algo maravilloso. Se llama metominia. Muchos la conocen a esta. Esta figura consiste en el cambio de un nombre por otro, con el que el primero guarda alguna relación. Por ejemplo, es un Murillo, dice, para designar un cuadro pintado por Murillo. Murillo era un pintor. Vieron el cuadro de él, el estilo de él, y dijeron, es un Murillo. Pero no era Murillo ese. Guarda relación con el pintor. ¿Entienden? Esta metominia es de la causa señalada. La persona agente por otra cosa es el cambio. Dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí el vocablo espíritu usado por segunda vez tiene un sentido diferente del primero. Como vimos, es un Murillo para designar al cuadro pintado por Murillo. ¿Entienden? Tiene un sentido diferente. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El segundo vocablo espíritu tiene un sentido diferente del primero. Es otra figura, sí señor. Esta figura literaria se llama atanaclasis, así como suena, atanaclasis. La metominia consiste en que estas palabras tienen relación, espíritu primero y espíritu, tienen una relación. La atanaclasis es cuando consiste en la repetición de la misma palabra en la misma cláusula, pero con diferente sentido. Escuchen el ejemplo. Hace un tiempo hacía mal tiempo. Es la misma palabra en la misma cláusula.
Hace un tiempo, hacía mal tiempo. La palabra tiempo en el primer caso se refiere a la cronología y en el segundo caso a la meteorología. ¿Entiendes? Es la misma palabra que en la metonimia tiene relación, pero que en la atanaclasi tiene un sentido diferente. Tremendo esto, porque lo que es nacido del espíritu de naturaleza o espirituales, de naturaleza espiritual, vimos que la heterosis se refiere a la naturaleza. A la naturaleza. ¿Por qué se refiere a la naturaleza? Porque dice que los participios griegos son griegos. Los participios son neutros, perdón. Y por ello, a pesar de que dicen referirse a persona, porque lo nacido de la carne o del espíritu, respectivamente, es más bien de naturaleza carnal o espiritual en su segunda acción. Lo nacido de la carne, de naturaleza espirituales. Lo nacido del espíritu, de naturaleza espirituales. Qué tremendo eso. Porque nuestro Señor vino de naturaleza espiritual de Dios, porque Dios, por eso fue hijo de Dios. Él tenía la simiente de Dios. ¿Entienden? Es así. En la metominia son palabras que tienen una relación entre sí, pero que tienen un sentido diferente, como es un murillo, como dice, para designar un cuadro pintado por Murillo, el autor. Ellos reconocían el estilo del pintor Murillo, veían el cuadro y decían, ese es un Murillo. ¿Entienden? Algo tremendo, tiene una relación pero diferente, con diferentes sentidos. Y la atanaclasis, ¿qué significa? Cuando consiste en la repetición de la misma palabra en la misma cláusula, pero con diferente sentido. Hace un tiempo, hacía mal tiempo. En otras palabras, damas y caballeros, lo que dice acá, lo que es nacido de la carne, de naturaleza carnal es, y lo que es nacido del espíritu, de naturaleza espiritual es. Tremendo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de arriba, del agua y del espíritu, para entender esto. Respondió el 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. En esa estaba Nicodemo al 100%. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Dios, tremendo, Dios, de arriba, con su naturaleza. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le dice nuestro Señor? Respondió Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué le dice esto a nuestro Señor? ¿Acaso estaba escrito esto en algún otro lado? Ajá, esto es algo tremendo. Así que vamos a ir a Génesis, por ejemplo. Vamos a empezar a recopilar algunos datos para ver esta maravillosa información que Jesucristo brinda en esa charla mano a mano con este hombre que no sé, oscuro diría yo, y que la palabra plasma para que nosotros la escudriñemos y la veamos.
Tremendo esto. Génesis 49, por favor, pasen conmigo. Génesis capítulo 49, un capítulo antes de que termine el libro de Génesis. Y vamos a pasar al versículo 8. Y acá está Jacob dando la profecía a su hijo Judá. La palabra de Dios. Judá le dice en el 8. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9. Cachorro de león, Judá, representando a nuestro Señor, ¿no? Era la profecía de que iba a venir de ahí nuestro Señor Jesucristo. De la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. El cetro significaba el poder, la autoridad del rey, el cetro de Judá. Jesucristo le dice, no podés saber vos al soberano, no podés entender vos acerca del soberano que viene del reino de Dios. No podés entender vos eso. ¿Entiendes? Pues el otro muy arrogantemente le dice, sabemos, Rabí, entendemos perfectamente, porque esa es la palabra que utilizó, y le dice, no, vos no podés saber sobre esto. Porque él ya le conocía a este Nicodemo que era un hipócrita. ¿Entienden? Lo que menos tenía era la palabra. Por eso le dice, eres tu maestro y no sabes esto. Fíjense. No será quitado el cetro de Jehová, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo. ¿Saben lo que era Silo? En hebreo Silo también, S-H-I-L-O, termina con acento. Era el apodo del Mesías. Eso significa en hebreo, el apodo del Mesías, Silo. De ahí venía el Mesías. Tremendo esto. Vamos a empezar a recopilar datos sobre esto. Dice, y a él se congregarán los pueblos. El 10. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos de vino, y sus dientes blancos de la leche. Esto es como un poema, ¿no? De los que enseña hacer esos poemas bíblicos que enseña nuestro hermano querido Carlos de la Plata. Tremendo, pero tiene mucha información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá vimos que de Judá iba a venir el Silo, el cachorro de león, el rey, porque eso es lo que representa el león, ¿no? Tremendo. Vamos a ir a Salmo 110, por favor. Pasen conmigo a Salmo 110. Para empezar a recopilar información acerca de todo lo que nuestro Señor le dijo y de lo que venimos estudiando a este fariseo Nicodemo, que vino de noche a querer como sorprenderle a nuestro Señor. Pues no se aparece de día, ¿no? De noche en el oriente ya era mal visto venir así de noche, ¿entienden? Y vamos a comenzar en el versículo 1 para que ustedes entiendan el contexto. Le dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Conocido, ¿no?
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. La vara, el cetro. Domina en medio de tus enemigos. Eso es lo que significa que ese cetro poderoso tiene autoridad, dominio. Esa vara. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¡Qué tremenda profecía! ¡Qué tremenda profecía! Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Melquisedec. Melquisedec en hebreo, Malki con cada kilo, una T y después Sedec, termina con C. Significa rey de justicia, rey. Pero no es cualquier rey. Escuchen esto. Es un rey que tiene una investidura, que es investido. Si usted estudian esta palabra Melquisedec y van a sus raíces, ustedes van a ver la característica de este rey investido por Dios. Investido, venía del Dios, del reino de Dios, este soberano. Era investido, nacido del agua y del espíritu, fue investido. Una cosa es vestido, pero otra cosa es ser investido. Por eso tenía tanta autoridad y poder. Tremendo esto. Esto es algo maravilloso. Por eso que le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque los fariseos, teóricamente, los que estudiaban la ley mosaica, tenían que escudriñar esto y saber esto, porque de ellos era la responsabilidad de detectar estas cosas. Pero ya estaba escrito que ellos iban a ser duros de servir. Pero para eso eran fariseos, ¿entienden? Que de ellos era la responsabilidad de escudriñar y saber esto y predicar esto al pueblo de Dios para que detectar al que venía nacido de arriba. Tremendo esto, tremendo. Investido de naturaleza espiritual. Vamos a seguir viendo un poquito más en Génesis, nuevamente, capítulo 14, porque la verdad que es un gozo y un privilegio poder estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos este gran privilegio que Dios nos dejó su palabra para que nosotros la estudiésemos, la escudriñásemos y la hagamos propia para nosotros. La palabra de Dios es la creación más grande de Dios. ¿Entienden? Más grande. Dios es perfecta, trae una luz iluminante, como decía, algo fuera de serie. Realmente ilumina. Y nosotros tenemos el privilegio de poder ir a ella con un corazón humilde, en oración a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para obtener este entendimiento y ver la riqueza que ella tiene para nuestras vidas. Este es un gran privilegio que no debemos desaprovechar, porque para eso es la palabra de Dios, para que nos sea útil, ¿entienden? Para que podamos aprender a creer y mediante esta palabra nos instruya en la justicia de Dios. Y esto, algo maravilloso, Génesis 14, versículo 17, vamos a comenzar. Y acá viene hablando de Abraham, que derrotó, ¿no es cierto?, que volvía de la derrota de Kedor
la Omer y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, nuevamente, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Tremendo, le salió este Melquisedec otra vez al encuentro a Abraham, y Abraham le entregó todos los diezmos en ese momento, ¿se acuerdan? En ofrenda a Dios, voluntariamente, en agradecimiento, porque él era el sacerdote del Dios Altísimo. Ustedes saben, el rey de Salem, dicen. Ustedes saben que Salem, así como suena, en hebreo también Salem, les comento, termina con M, es el nombre anterior de Jerusalén. ¡Qué maravilla! Jerusalén tiene muchas grandes profecías. Les dejo eso para que usted se informe. Y de ahí, según el orden de Melquisedec, vino el sacerdote del Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tremendo, tremendo. Ustedes saben que Salem también en sus raíces significa algo completo, perfecto, representando a la nueva Jerusalén que va a venir en el futuro, en el cielo nuevo y tierra nueva. Así, porque así es nuestro rey. El rey era alguien completo, perfecto, ¿entienden? De parte de Dios, como lo fue Adán. Solamente que Adán no era hijo, no tenía la simiente que tenía nuestro Señor Jesucristo. Adán, Dios creó ese espíritu que hizo semejante a su espíritu. Pero Jesucristo, Dios creó su simiente, ese espíritu también con su simiente que hizo semejante a su espíritu. ¿Recuerdan que estudiamos el cual siendo en forma de Dios? Esa palabra morfé en el capítulo anterior. Y cómo todo esto se va relacionando, ¿no? Algo maravilloso. El sacerdote, en hebreo también, sacerdote y príncipe también significa. El que se sienta a la diestra de Dios, el príncipe, el Señor, el Rey. Que está rigiendo ahora. Génesis 3.15, nuevamente, ¿por qué no? Vayamos a Génesis 3.15. Veamos un poquito esto, para ir viendo la gran maravilla de esta palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Si alguna vez vieron la constelación de Hércules, la constelación de Hércules ya estaba representada en Génesis 1.16 cuando hizo también las estrellas al final. Ya está escrita esa constelación. La constelación de Hércules le pisa en la cabeza la constelación del dragón y esta le hiere en el calcañar, en el talón. El talón. ¿Vieron? El talón, el calcañar del talón, es un orientalismo que representa, como quien dice, el talón de Aquiles. Vieron que Aquiles murió con un flechazo en el talón y bueno, eso fue lo que le causó la muerte. El talón de Aquiles. Bueno, nuestro Señor murió en la cruz, ¿no? Pero Él le pisa la cabeza al dragón. Eso está escrito. Pero vayamos acá, no nos vayamos al tema. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado esta palabra simiente? Será, en hebreo, con Z y termina con acento en la A. Semilla cuando se trata de siembra, descendencia cuando se trata del ser humano. Y también significa ser fecunda. Le dice específicamente a Eva,
Fecundación es el proceso por el cual dos gametos, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para formar un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. No le dijo a Adán y Eva van a fecundar. No. A ella le dijo específicamente que iba a ser fecunda o fecundada, no por Adán. ¿Entienden? No por Adán. Y si la serpiente es de naturaleza espiritual, imagínense ustedes de qué le estaba hablando Dios, de qué iba a ser fecundado. Porque eso es lo que tenían que hacer estos fariseos, estos maestros. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto, le dice. No entendés esto. Estos son algunos relatos donde uno va recopilando datos y viendo la información, y nosotros, tal vez, que no teníamos o no tenemos tal vez el conocimiento disponible que tenían estos antiguos maestros fariseos de aquella época del Antiguo Testamento, referente al Silo, al que iba a ser Mesías, el cachorro de león, el rey, que iba a ser investido por Dios, ese rey de Jerusalén, rey de Salem. Entendemos estas cosas y cómo él no sabía esto. Es algo tremendo. Y fíjense qué claro que queda ahora el relato en el versículo 10, en Juan 3, le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nosotros leímos 2 o 3 cositas. Yo le digo que fuimos enseñados que todo el Antiguo Testamento se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense todos los datos a recopilar que tenemos de nuestro Señor. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto y testificamos, y no recibís nuestro testimonio, le dice. Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto y testificado, y no recibís nuestro testimonio. ¿Entiendes? Le estaba reprendiendo a este hombre. Se os ha dicho cosas terrenales. Estaban escritos y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las que vienen del reino de Dios. ¿Viste? Porque él le dijo, sabemos que vienes de Dios, del Dios Altísimo, del reino de Dios. En otras palabras le dijo eso. Este arrogante Nicodemo. No le paso yo a este Nicodemo. Perdone. Era un hipócrita. ¿Entienden? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Fíjense lo que dice. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí viene otro dato más. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida por siempre. Ahí comienza a hablar de la vida que íbamos a tener nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, seguramente Nicodemo ahí se quedó callado, perplejo, ya no opinó más, fíjense lo que viene a decir, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, como vos estás perdido, Nicodemo, mas tenga vida por siempre. Porque Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aprovechar, Nicodemo, le está diciendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nicodemo de por sí era un hipócrita. Le vino a decir a nuestro Señor, que sabemos porque
que vos venís de Dios, que rabí, sabemos, creemos realmente esto. Nicodemo no creía en nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo no creía en el Señor Jesucristo. Lo vino a querer enmarañar, hacer pisar el palito, como decimos acá los argentinos. Y le salió todo mal. Gracias a Dios, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, le dice. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos preferían más esa porquería espiritual que creían que había vida después de la muerte, que la verdad de la palabra de Dios, que venía representada en nuestro Señor Jesucristo. Porque su obra era mala, dice. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Este era Nicodemo. Aborrecía la luz. Aborrecía la luz, por eso vino de noche. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero qué gran sorpresa se llevó porque se enfrentó la luz y fue descubierto totalmente. Porque yo supongo que ahí le habrán entendido totalmente todo lo que él decía. Los que estaban aparte de Nicodemo ahí. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Tremenda verdad. Tremenda verdad. Qué capítulo maravilloso. Pueden seguir leyendo después, pero si hay algo de destacar son estas tres figuras literarias que ocurren en este verso 6. Ustedes saben que a nosotros aprendimos de nuestro padre en la palabra, el doctor Víctor Boerwiller, que por inspiración mucho enseñó también, como muchos de nosotros enseñamos. Él decía que las figuras literarias son las marcas de Dios, donde Él resalta algo para captar nuestra atención. Para que mírenle, nos dice, miren, entiendan lo que le quiero decir. Fíjense lo importante que es esto para sus vidas. Noten esto. Es como un lomo del burro en el asfalto, en la carretera, ¿no? Uno tiene que frenar, detenerse y pasar con el auto despacio. Está para que nos detengamos y prestemos atención ahí. La cristiandad, muchos de nosotros hemos pasado muchas veces de largo, y bueno, como cuando pasamos de largo con el lomo de burro, brum, 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 ¿vieron? Y nos golpeamos todo, espiritualmente hablando, porque no prestamos atención a esta gran riqueza de poder seguir con esta figura literaria esa marcha que es nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso poder ver estas cosas en la palabra de Dios, detenernos en ella, escudriñarla y ver su riqueza. Y ver la lógica de la palabra de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.